Hola guavis y bienvenidos a uno de los vídeos más especiales de mi canal, que es mi experiencia en el EIR. Hola, por si no me conoces, soy Saray, enfermera que se acaba de presentar al EIR. Literalmente no llega ni a 2 semanas de que yo estaba haciendo este examen, es muy fuerte, así que hoy os vengo a contar un poco la experiencia, más a nivel personal y cómo está siendo el post-EIR, ¿no? Pero obviamente si vamos a hablar de lo que es qué tal la academia, cómo han ido las netas, los percentiles durante toda la preparación, al final, cómo han sido estas vueltas y todo, voy a ir desglosándolo en todos los vídeos. Así que quédate si no te quieres perder nada de esto. También obviamente por mis otras redes sociales os voy contando día a día cómo está siendo todo este proceso y de hecho mañana, esto lo estaréis viendo el miércoles 4, pues el jueves 5 a las 8 de la noche vamos a estar en directo yo y EIR Salud Mental para poder hacer un directo hablando sobre lo que está siendo este post-EIR para todas nosotras. Así que estoy muy contenta, así que si no tienes nada que hacer mañana, conéctate porque yo creo que va a merecer bastante la pena. Primero de todo, vamos a hablar lo que fue el día de EIR. Tengo una suerte enorme y mis amigas grabaron todo el proceso de cómo hicieron las pancartas, cuando vinieron a por mí, cómo fueron a por las flores, cómo me recogieron absolutamente todo y lo han editado ellas. Entonces os voy a dejar por aquí el fragmento ahora enseguida para que lo veáis un poco. Pero básicamente una vez salí, de verdad se me cayó el mundo encima, o sea, fue increíble, o sea, de los días más bonitos y más especiales de mi vida, os lo juro. ¡Hola! Hoy 24 de enero de 2026 es el EIR de la Saro y aquí empieza el vlog de detrás de cámaras de todo lo que vamos a hacer. Ya hemos desayunado, de camino a por florecitas. Y siguiente parada, a mi casa a hacer la pancarta. Las 5:10, ahora estamos terminando de hacer las pancartas. ¡Oli! Y ya hemos hecho las cartas. Por ahí está el ramo. Y nada, queda nada. La Saro está a punto de terminar el examen. Ya nos hemos arreglado. Ya están las pancartas hechas. Y vamos a hacer el vídeo que vamos a contrarreloj. Sí, vamos. Estamos aquí ya esperando. Y ahora en nada sale, son ya las 6:30. Mira, conforme sale recto, tirando para la izquierda un poquito. Esa plaza. Estamos ya en el coche, la Saro ya ha salido en su ramito. Voy a por el... O sea, para mí de verdad fue espectacular, ya os digo, fue súper especial. Y bueno, vamos a empezar un poco por el principio de lo que fue ese día, ¿no? Yo ese día quería grabar vlog, pero sí que es verdad que no tenía espacio, no me dejaba grabar nada y decía, pues mira, será que no quiere que lo tenga yo grabado este día desde mi punto de vista y quiere pues que sea más así charlado. Entonces, pues gracias a mis amigas tenemos ese trocito, pero yo os voy a contar un poco cómo fue desde mi punto de vista todo. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo empecé yo ese día? Pues yo ese día me levanté, o sea, dormí bien, así que súper contenta, así que es verdad que me acosté tarde, o sea, no sé si me acosté a las 2 de la mañana o así, pues al final supongo que por los nervios y tal, yo de normal estoy acostumbrada a acostarme a la 1, entonces bueno, tampoco era tal, pero bueno, me acosté un poquito más tarde de lo normal. Sin embargo, normalmente dicen, vale, pues al día siguiente te levantas más tarde, pero chicas, yo ese día había quedado con mis amigas para desayunar, como habéis visto, entonces pues quería levantarme bien, tener mi tiempo para arreglarme y todo, porque adivinar, este año el examen fue a las 2 de la tarde,
¿Eso qué quiere decir? Que claro, tienes que comer muy pronto, que haces desayunas, te haces un brunch, no sabes un poco cómo hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí que me iba a ir con mis amigas a desayunar. Yo sabéis que soy súper precavida y todo lo que iba a estar en mi mano yo lo tenía al milímetro controlado. Es decir, yo había ido con la misma ropa durante los últimos 3 simulacros después de haber probado por todos los simulacros qué outfit me sentía yo guapa, era el más cómodo, el pelo, todo, yo lo he estado probando al milímetro. Pues también la semana de antes me fui con mis amigas al mismo sitio donde iba a desayunar para ver que me sentara todo bien, que no hubiera ningún tipo de problema. Después del desayuno, o sea, yo no me acuerdo a qué hora quedé con mis amigas, pero bueno, no quedé muy pronto. Y después de desayunar yo ya me fui a mi casa y me puse a arreglarme. Me vine a casa, me puse pues a arreglarme tranquilamente con música, a intentar estar lo menos nerviosa, aunque obviamente iba a ser súper difícil, pero bueno, la verdad es que creo que gestioné decentemente los nervios, que lo podía haber gestionado muy mal. Pero sí que es verdad que es algo que estuve trabajando durante las últimas 2 semanas, pues a trabajar los nervios y no tanto quizás a nivel de relajarme o tal, sino más tipo a nivel tener un mantra, tener un guión, que era lo que a mí me daba la seguridad de que yo iba a abordar ese examen, aunque luego, pues bueno, ya hablaré de resultados. Pero yo en mi cabeza tenía que tener que ese examen iba a ser, vamos, iba a sacar un 10 de 10, pista, imposible, ¿no? Pero me explico. Entonces yo tenía como unos mantras en mi cabeza, ¿no? Que me iba a repetir antes de hacer el examen, durante el examen y después del examen, ¿no? Entonces para mí fue súper importante sentarme 2 semanas antes y escribírmelos. Y por ejemplo a mí lo que me ayudó muchísimo era que todo el rato estaba pensando lo que tenía a mi favor. Al final, si habéis hecho este examen, sabéis un poco que no es un examen que valore ni tus conocimientos, ni lo buena o lo mala enfermera que seas, ni lo que sepas o no sepas. O sea, es tan raro, de verdad que varía mucho y depende mucho de la suerte, pero obviamente todo lo que has trabajado suma. Entonces yo contaba todo lo que tenía a mi favor. Tenía a mi favor que iba cómoda, que me había preparado para ese examen en el sentido de, pues llevaba el mismo outfit, había comido absolutamente todos los días lo mismo. El pelo igual, me sentía guapa, ¿no? Pues eso ya era un punto a favor que me hacía tener el control de bastantes cosas del día del examen. Además, también había hecho el último simulacro en el mismo sitio, prácticamente en el mismo aula, donde yo iba a hacer el examen. Entonces, para mí era mejor aún, porque chicas, yo otro control que tenía ya, a mí tener las cosas controladas me hace muchísimo. Luego también tenía el control de que había repetido esta secuencia, es decir, el desayuno, el vestirme, arreglarme, irme al examen de la universidad. Sabía lo que iba a tardar en absolutamente todo el proceso. Había estudiado, que es súper importante haber estudiado, aunque ya os digo, no es lo más relevante, obviamente cuanto más te lo ocurres mejor, pero no siempre depende de lo que hayas estudiado. Entonces, bueno, pero había estudiado y eso era un plus muy fuerte. Había estado sobre todo los últimos 3 meses a saco de dejar de trabajar y vamos a tope con el ir y vamos a intentarlo. Entonces, eso para mí fue crucial. Luego también había hecho todo lo que había podido y es que es verdad, o sea, yo no es que dijera, vale, me falta por hacer desgloses, me falta por hacer esto, sí, me faltaban por hacer muchísimas cosas y lo habéis visto en los vlogs, pero es que al final no tenía más horas en el día, o sea, yo acababa, o sea, empezaba a las 9 de la mañana a estudiar o a las 8:30, depende del día, y es que acababa a las 9, 10 de la noche, o sea, es que no me daba más horas. Entonces yo había hecho todo lo que estaba en mi mano, lo había hecho para poder tener mi plaza, todo lo que estaba en mi mano lo había hecho. Entonces eso era otra ventaja que tenía. Luego para mí otra ventaja que también tenía era que yo había hecho un simulacro, parecen tonterías, pero os lo juro que no, había hecho los simulacros reales, es decir, yo ese día no sabía, yo sabía que no me iba a cansar de estar 4 horas y media, que yo sabía que tenía todo a mi favor, o sea, ya os digo, todo esto eran cosas a mi favor, que a mí me hacían decir, vale, si es que está todo a tu favor, o sea, lo único que no puedes controlar y lo único que tal es el propio examen, o sea, las preguntas, ves que te has preparado con una academia muy buena, has estado durante todo el año trabajado, eso también te da otro plus de conocimientos, ¿no? Encima yo cardiología y ese año salió también mucha cardio, que normalmente siempre suele salir cardio. Luego también había estado, este último año había hecho la carrera, es decir, salía con un montón de conocimientos en urgencias, en investigación, en estadística, que yo lo doy todo este último año. Entonces, chicas, de verdad tenía tantas cosas a mi favor que yo solo pensaba en eso, las pequeñas cosas que estaban a mi favor. Entonces yo es un consejo que os doy, nada, hacer todos los simulacros reales y creo que eso es algo que os lo juro, el día del examen se nota muchísimo. Todo es positivo, o sea, todo es positivo y todo eso me hacía engrandecerme y tener una energía tan positiva que a la hora del examen yo iba súper segura de mí misma y os lo juro que son chorradas, pero que te hacen el examen. Es un examen de muchísima actitud y si tú tienes actitud vas a ir muchísimo mejor. Y hablaremos de cómo hacer simulacros, de contestar todas las preguntas o no.
hablaremos de esto, ¿vale? Porque quiero contaros bien toda mi experiencia, porque sé que es algo que a las que os vais a presentar en los próximos años os va a ayudar. Y a mí me hubiera gustado ver todo este tipo de vídeos, entonces iremos hablando. De verdad, pensar en positivo, haceros ese mantra de todo lo que lleváis recorrido, todo suma, os lo juro, nada resta nada, todo suma. Algo que yo creo que hice bien fue también practicar la comida que yo iba a comer. Yo desde el último mes, los últimos 5 o 6 simulacros, comía siempre lo mismo. Ya os digo, ir probando comidas desde el primer simulacro, de verdad, o sea, no digáis, no, ya el siguiente, al final se te puede alargar. Yo desde el primero llevaba probando comidas, yo decía, vale, pues hoy voy a probar qué tal una ensalada, vale, voy a probar qué tal unos macarrones, voy a probar qué tal esto, para saber cómo te sienta, cómo no. Todo esto, ¿sabéis? Que al final haceros una táctica de examen, saber que este minuto vais a ir al baño, lo que tardáis en pasarlas, lo que no, tener vuestra táctica del simulacro, que también es súper relevante. Entonces yo sabía que yo ese día iba a comer, por si os sirve, arroz con aguacate y con atún. Esa era mi comida porque además yo como desayunaba pues tampoco necesitaba comer en exceso porque sabía que iba a aguantar bien la tarde, entonces necesitaba algo que me diera energía y ya está. Y además obviamente ese día es que no tienes ni hambre de lo nerviosa que estás, pero bueno. Y entonces yo me fui sola en mi coche porque yo sé que a mí me viene muy bien decir las cosas en voz alta, al igual que os hablo a vosotras y lo digo muchas veces, que os digo las cosas a vosotras en cámara para creérmelas yo también un poco y a mí es que me ayuda muchísimo. Entonces yo sabía que yo me tenía que ir sola en mi coche con mi música, ponérmela a tope, motivarme muchísimo y decir yo puedo, yo voy a por este examen, tengo todo a mi favor. Todas estas cosas, estos mantras que os digo, yo era continuo contigo. Empezaban los llamamientos a la 1:30. Yo llegué allí como a la 1 y algo, porque tampoco quería estar, que esto os lo recomiendo también si sois como yo, no me gustaba estar allí con, no sé, 200 personas que habría perfectamente, contando a estudiantes, familiares, gente que estaba repasando, gente que estaba histérica, gente... De verdad, creo que es un ambiente el cual no favorece mucho. Cuanto más tiempo estés, más nervioso te pones y ya bastante tiempo estás en esperando a entrar, el baño, lo esto, lo otro. De verdad, cuanto menos estéis, mejor. Entonces, ir con tiempo para luego no ir con prisa. Pero yo, por ejemplo, que yo vivo a 10 minutos de la universidad en coche, pues yo salí media hora antes y aún me sobró bastante tiempo, ¿sabéis? O sea, que yo llegué bastante tranquila. Entonces, nada, yo llegué tal, y además otro favor que yo había hecho el simulacro último en ese mismo sitio. Entonces yo ya sabía dónde estaban las clases, yo sabía todo. Entonces, también si por ejemplo vuestra academia no os ofrece hacer el último simulacro en el propio sitio, ir días antes, mirar dónde va a estar la clase. Son pequeñas tonterías que ya os digo, os suman actitud y os suman más sensación de control en un examen que no tenemos nada a nuestro control. Luego nada, estuvimos ahí esperando y cuando ya llega el momento un poco de los llamamientos, empiezan, a mí de verdad se me hizo eterno. Pero lo que es eterno es eterno. Yo decía, tío, ¿cuándo acaban? O sea, no se callan. Solo saben que llamar a gente. Y era muchísima gente. O sea, yo decía, no paran de entrar cuando me toca a mí. Van por la M, yo soy la V y yo digo, madre mía. Os lo juro, se me está haciendo súper largo. Una vez te llaman, miran tu DNI, entras dentro, lo comprueban que está bien, entras dentro y entonces tienes que dejar todas las cosas y coger todo lo que necesites. A mí no me dejaron ni coger la chaqueta. Esto intuyo que depende del tribunal también, por tipo relojes. Yo, por ejemplo, llevé este reloj, que es un reloj de agujas de toda la vida, pero hay gente que sí que llevó analógicos tipo Casio y no les pusieron problema, pero hay otros tribunales que sí, entonces depende un poco. Si tenéis un Casio, pues llevaros uno de estos también y os lo aseguráis, no sea que ese día la liemos. Yo además algo que llevaba era doble de todo, es decir, llevaba 2 bolis, 2 subrayadores, 2 Kleenex, 2 chicles, 2 todo, ¿vale? Entonces es algo que yo recomiendo también, doble sensación de seguridad a mí misma. A mí no me dejaron llevar la chaqueta, yo llevaba un jersey, pero además yo quería tener mi chaqueta por si acaso. Pues chicas, no me dejaron, me dijeron que la chaqueta la tenía que colgar, entonces yo estaba rezando por no pasar frío, pero bueno, menos mal que al final todo fue bien. Entonces tú te sientas y ya toca pues esperar, ¿no? Yo hice un vídeo de todo lo que llevaba, entonces os lo dejo por abajo el link, que lo tengo en TikTok, si no recuerdo mal. Entonces bueno, pues por si os sirve para años posteriores, eso era todo lo que yo llevé. Una vez ya va a empezar el examen, pista, nosotros empezamos como media hora más tarde. Entonces, pues bueno, no vas a tiempo, pero ya está. No se puede salir durante la primera hora, ni tampoco durante la última media hora. Mi consejo y el que me dieron mis profesores es que os quedéis hasta el final, nunca sabéis, no le regaléis minutos al ministerio. Y es verdad, nunca sabéis quién puede decir algo así, qué puedes escuchar, que te puede venir la inspiración divina en el último momento, o sea, quédate hasta el final. Pero yo empecé a hacer el examen. Yo empiezo por las preguntas del final. Y yo os lo juro que durante el examen tuve la sensación continua de que yo sabía esas preguntas. Y mi sensación fue, esta la he visto en la academia, esta también, esta también, esta también. Pero cuando salí del examen, vi como que en mi grupo de clase había gente en plan, salían muchas preguntas que no teníamos ni idea, qué tal, no sé qué. Y yo decía,
o no te has hecho las preguntas o no entiendo, no has hecho los simulacros, porque literal muchísimas preguntas del último simulacro salieron en mi examen. Y eso que desgraciadamente fue un examen que mis profesores no se esperaban. Mis profesores no se esperaban que fuera a salir tanto de fundamentos, ni nada. Mis profesores se esperaban que iba a salir mujer, pues como todos los años, ¿no? La secuencia que seguían estos años y teníamos un montón de preguntas. A mí me dio muchísima rabia porque no fue un examen en el que yo sintiera que estaba enseñando todo lo que yo sabía, ¿sabéis? Un montón cribado del VPH, no salió absolutamente nada, la vacuna del Nirsevimab tampoco salió nada. Muchos conceptos nuevos que de verdad si habéis estudiado a leer de este año, muchas leyes, la ley ELA, por ejemplo, tampoco salió. Que yo de verdad estuve súper disgustada porque luego reflexionando digo, tío, es que no he podido enseñar todo lo que yo sé. O sea, os lo juro, me dio muchísima rabia porque yo sentía que iba súper preparada y que yo sé muchísimas cosas y lo sigo sintiendo, pero me dio rabia no poder demostrar todo lo que realmente yo sabía. Entonces fue un examen, bueno, pues obviamente injusto, pero ya os digo que para mí yo iba haciendo el examen y yo todas las preguntas prácticamente las había visto en la academia de una manera o de otra. Entonces, bueno, está bien. Obviamente el 20%, ¿no? Más o menos del examen siempre dicen el 20 o el 40, no me acuerdo, que son preguntas que se sacan de la manga y que no tienes ni idea. Pero bueno, este año como también ha cambiado la tendencia, pues bueno, ha sido un examen muy raro, muy injusto, con preguntas, yo a medida que lo hacía y nada más salir, lo hablé con mis amigas y tenían la misma sensación de que había preguntas muy, 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 muy difíciles y preguntas muy, muy, muy fáciles. Entonces era como, o sea, ¿cómo me preguntas? ¿Cómo me preguntas literalmente para qué es el sulfato de magnesio en una embarazada? O sea, quiero decirte, o para qué me preguntas para qué son las maniobras de Leopold. O sea, yo me sé muchísimas más cosas. Yo me sé con cada posición de Leopold lo que tú estás valorando, si la posición, la presentación, las diferentes posiciones, las diferentes presentaciones. Yo sé mucho. ¿Por qué me estás preguntando esta? O sea, de verdad no sabéis la rabia y la impotencia que daba y luego otras preguntas que eran infumables, insacables, que decías, esto que ha hecho que las netas suban muchísimo, porque gente que no ha estudiado podía contestar a las preguntas fáciles, entonces suben las netas, pero claro, las preguntas difíciles no estaban esas preguntas medias que son normalmente las que discriminan entre la gente que estudia y la que no. En este caso, la gente que hemos estudiado, normalmente las difíciles tampoco las sacas todas, obviamente, porque son muy difíciles. Entonces, claro, las difíciles no lo sabíamos ni los que no habían estudiado ni los que habían estudiado. Entonces era como, genial. Genial. Así que nada, fue un examen muy raro. Yo creo que todos hemos tenido la misma sensación. Con la gente que habla tanto de aquí de redes, como por los vídeos que he visto, como con mis amigas y tal, tenemos todos la misma sensación. Yo metí la plantilla el día después. En cuanto sepa algo seguro, tranquilos que yo los diré, hablaré de neta. O sea, yo voy a decir todos mis números para que veáis la realidad. Pero es verdad que os he dicho antes de la presión que no lo iba a decir, ni por comparación vuestra, ni por yo compararme, ni absolutamente nada. Por eso os digo que estéis atentos sobre todo a Instagram, que es donde antes lo subiré, porque bueno, por cierto, fue un examen que a mí no me dio tiempo a acabar bien. O sea, yo soy una persona que a mí me sobraba siempre en todos los simulacros tiempo, excepto, bueno, en el último simulacro sí que me sobró tiempo, me sobraron 40 minutos y era el más difícil, el más raro de la academia, el más tal, fue uno de los que yo tuve una sensación muy buena, luego no se reflejó tanto en las netas, pero tuve una sensación súper buena, os lo juro, como que tenía bastante el control y me sobraron 40 minutos, pero chicas, en los simulacros, ese fue el 19, pues el 17, 18, 16, eso sí que iba más justa de tiempo. Justa de tiempo para mí no es acabar, pum, no. Para mí justa de tiempo es a lo mejor que me sobren 20 minutos, 15 minutos o 10. Porque al final ese tiempo es el que yo vuelvo a mirar las que me he dejado en blanco para mirar a ver si finalmente las contesto o no. Justa de tiempo porque encima en el EI real yo quería revisar que las hubiera pasado todas bien porque yo hago una pregunta y la paso para no perder tiempo y quería repasarlas para ver que estaban todas bien y menos mal que las repasé, o sea, de verdad, un consejo es que las repaséis porque yo no es que me equivocara al pasarlas, pero una pregunta era tan cortita que me pasó desapercibida. Esto a mí no me había pasado en ningún simulacro porque todas mis preguntas eran tremendos biblias. Pero esto no, esto era una pregunta súper cortita, la leí y yo dije, ostras, menos mal quedan 5 minutos y estaba corriendo repasando, ¿vale? 180 la A, 182 la B y así, y de repente veo 184 blanca, digo, ¿blanca? ¿Me la leo? Y digo, ostras, que no la he contestado. Entonces nada, la hice rápido, menos mal que era fácil y sencilla, la contesté y ya está. Pero de verdad, repasarlo, no sé qué si os pase alguna, al final con el nervios y tal, todo puede pasar. Yo fui al baño, yo, aunque fuera justa de tiempo o lo que sea, yo quería ir al baño porque sé que me viene muy bien a nivel mental, salir, despejar y todo. Ya os diré cómo ha sido mi táctica de los simulacros porque lo hablaremos, como ya os he comentado.
examen. Y dije, no me creo que ya esté hecho. No me lo creo. Salí, obviamente, vi a mi familia, no los encontraba yo llamándolos, a mis amigas, tal, o sea, súper chulo. Mis pancartas, que tenéis fotitos en Instagram, todo lo que habéis visto fue increíble. Luego, además, me dieron cartas, me hicieron un vídeo de todas mis amigas. No sé, de verdad, acabé súper contenta. Me pareció un día súper bonito, luego me fui a cenar sushi con mis amigas, no sé, fue increíble. Las sensaciones cuando acabé el examen, bueno, esa noche dormí fatal, me levanté el día siguiente a la 1 de la tarde prácticamente y yo metí la plantilla ese mismo día, el domingo, a las 5 o 7 de la tarde más o menos. La metí porque es que porque sí, chicas, yo estaba muy mal, en plan, no mal de qué mal me ha salido el examen, sino yo viendo de repente la gente diciendo, no, es que la número 1 tiene 150 netas. Y yo, ¿cómo que tiene 150 netas? Yo en mi vida he pasado de tantas netas, yo ya estaba taquicárdica, estaba mal. Yo no tenía la sensación de que me había salido un examen mal, pero tampoco bien. Yo salí como sabía que iba a salir, que era el no sé, pero sí que tenía la sensación de que habían preguntas muy fáciles y que eso iba a jugar una muy mala pasada. Entonces, estaba cagada, la verdad, estaba muy cagada. Pero bueno, yo decidí meterla, que de hecho os acabo de subir un vídeo en TikTok sobre meter o no la plantilla, por si os puedo ayudar, porque al final lo que a mí me causaba el malestar era no tener respuesta, ni para bien ni para mal, pero no tenía respuesta. Una vez la metes, tienes una respuesta, o para bien, o para mal, o para limbo, pero tienes una respuesta. Entonces a mí me sirvió muy bien para cerrar ciclo, pensar pues otras cosas, qué quieres hacer ahora, me pongo a buscar esto, me pongo a buscar lo otro, entonces no sé, yo os recomiendo que la metáis porque de verdad os quitáis un alivio bastante fuerte. Y así fue mi día del examen, así fue mi día EIR. Tengo tantas ganas de contaros todo, tantas ganas de enseñaros lo que va a pasar ahora. No sé, todo, de verdad. Si os gusta todo esto, seguidme por mis otras redes sociales, que de verdad que vais a ver un montón de cosas muy guays. Obviamente volveremos con los vlogs, pero bueno, sabéis que ahora hay un poco de etapa rara en el sentido de, pues este es el último vídeo EIR, así como cerramos ciclo. Luego pues haré vídeos seguir hablando de, obviamente, tácticas, simulacros. ¿Qué voy a hacer con mis apuntes? Porque, chicas, esto me lo preguntáis un montón. Yo creo que cada día recibo un montón de mensajes sobre, por favor, cómo puedo encontrar tus apuntes. Y es que aún no he decidido muy bien cómo lo voy a hacer, pero bueno, os contaré más sobre esto y sobre todo sobre mi número, sobre qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Así que nada, y obviamente volverán los vlogs, volverá Sarai aquí charlateando. Y nada, poco más. Quería contaros un poco cómo fue mi experiencia, cómo fue para mí ese día, lo importante, lo bonito que fue y sobre todo que ya ha acabado todo, cerramos ciclo. Obviamente aún no cerramos del todo porque hasta que yo no firme o no firme mi plaza o voy a ver qué haga, pues no va a cerrarse el ciclo. Pero bueno, por lo menos el día del examen llegó y os estoy contando esto, me parece muy heavy, que yo ahora literalmente tenga tiempo libre y para mí, o sea, para mí es una locura esto. Así que nada, chicas, se vienen muchísimas cosas y espero que estéis ahí para verlo. Así que nada, yo estoy súper contenta por todo vuestro apoyo, de verdad, se me va a quedar siempre la boca pequeña en deciros gracias. Los días de leer estaba todo el día subiendo historias diciéndoos gracias por todos los mensajes que me estaban mandando. Entonces, os lo digo una vez más por aquí. Muchísimas gracias a todas las que habéis seguido durante este proceso y las que vais a seguir. Así que nada, espero que a vosotras os haya ido muy bien el leer y que ojalá tengamos la recompensa que tanto merecemos. Adiós.